¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, o en el momento caluroso o no, en el que estén sintonizando este veraniego programa que empezamos en la última página, creo que segundo o tercer programa del año, calculo que es el tercero, ya perdimos la cuenta, porque vamos armando nuestra agenda de programas un poquito con antelación para tener orden, ¿sí? Así que bueno, aquí estamos, como dijimos desde un comienzo, muy felices con este tercer ciclo de la última página. Programa 80 y pico. Programa, calculo que es el 80 y... no sé, ya perdí la cuenta. 86. Casi 85, 86, por ahí. Bien. Estamos muy contentos. Cuando lleguemos a los 100 programas vamos a hacer un fiestón. Sí. ¿O no? Sí. Seguramente no, para ese momento va a haber reggaetón. Va a haber reggaetón. De todo. Sí. Y no vamos a estar, por supuesto. No. Claro. Una fiesta sin nosotros. Sin nosotros, exactamente. Sin los anfitriones. Bueno, basta de cháchara y de pavadas, por así decirlo. Y vamos a lo importante. Sobra decir que abajo tienen toda la información renovada, modificada, bueno, han visto algunos cambios en la estética de la presentación y demás que tiene que ver con que, bueno, nos aburrimos un poco también los que editamos la última página. La nueva página de Librocara. Librocara, sí, la página de Facebook, que bueno, ya tenemos unos cuantos seguidores que están ahí fieles al pie del cañón. Así que bueno, vamos a abordar un tema que calculo que va a generar algún tipo de polémica, o venimos con el ánimo, no de ser polemistas por agitar las aguas, ni belicosos o beligerantes, sino más bien plantearnos o replantearnos, más que plantearnos, replantearnos algunos fundamentos de lo que llamamos nuestra literatura, ¿no? La literatura argentina. Hemos hablado, no sé si tanto, quizás hemos hablado de autores epigonales, Borges, Cortázar, Silvina Ocampo. El año pasado creo que el segundo o tercer programa fue dedicado a Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik, Wilcock, Cortázar ya lo dije, Mujica Lainez, Samantha Schweblin. Bueno, nos faltan algunos nombres y obviamente el nombre que nos está faltando para completar la tríada Borges Ocampo es el buen Bioy Casares. Sí, así que hoy en la última página vamos a desarrollar algunos comentarios, algunas ideas sobre Adolfo Bioy Casares. Yo recuerdo una vez que no sé quién, profesor de lengua y literatura cuando yo era estudiante, me dijo: ustedes tienen que leer el ABC de la literatura argentina. Adolfo Bioy Casares. No, de verdad, Art, Borges y Cortázar, ¿no? El ABC era Adolfo Bioy Casares. Y no está tan alejado. ¿Por qué? Vamos a partir de una idea fundamental. A ver, ¿qué decir de Bioy Casares? Bueno, biográficamente nace en 1914, muere en 1999. Es consabida la amistad que tenía con Jorge Luis Borges. Bueno, la historia con tintes un tanto escabrosos que tuvo de amor con Silvina Ocampo. Bueno, no vamos a meternos aquí en intrusos en la literatura porque, aunque nos gustaría, pero bueno, podemos hacerlo en otro momento. Claro, corrillos de las editoriales. Valga decir que para entender un poco esta cuestión pueden ir a las biografías e inclusive pueden ir y consultar el voluminoso texto llamado Borges de Bioy Casares, que es un bodoque así, como para ver los intríngulis de esa relación. Paréntesis, no está reeditado. No, hay una edición, un resumen mucho más breve, pero yo lo he visto, me acuerdo allá por el año 2009, 2008, que era el furor, y después no lo vi más. Sí. No lo vi. Debe haber algún problema de derechos, supongo. Y pasa que también editar ese monstruo hoy debe ser a sabiendas de que quizás no se va a consumir más. En fin, estamos ya delirando. Pero Roberto Calasso, por favor, aunque sea en italiano, nosotros hacemos la traducción. Exactamente. Decía esto, justamente, pero ahí hay un punto fundamental y que tiene que ver con algo que nos gustaría empezar a introducir con respecto a la literatura de Bioy Casares. Se ha dicho casi como un axioma que Bioy Casares no tuvo el reconocimiento que debería haber tenido por haber estado a la sombra de Borges. Bueno, algo que se dice, no digo que sea así, yo replico, alguien anda diciendo por ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Creo que hay una enorme cantidad de confusiones y de sobreinterpretaciones en algunos casos, producidas por malinterpretaciones de la obra o del estilo o del proyecto estético de Bioy Casares. De Bioy Casares se ha dicho que es un escritor de literatura fantástica, de ciencia ficción,
un escritor cuyo tema central es el amor, la pasión, el erotismo y tal. Las biografías en internet que uno puede consultar lo nombran como uno de los exponentes de los inicios de la literatura de ciencia ficción en la Argentina, del policial, obviamente, bueno, los 6 problemas para don Isidro Parodi, bajo el seudónimo de Bustos Domecq, que escribiera con Borges y demás. Está bien, sí. Él ha declarado junto con Borges que se consideraban apasionados de la literatura fantástica y de la literatura policial. Totalmente. Pero habría que hacer algunas observaciones. Me parece, Seba, y creo que vas a coincidir conmigo, y obviamente tenemos ahí un faro, como siempre decimos, un fareta más que un faro, que bueno, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con él nos ha hecho alguna observación sobre Bioy Casares, respecto al estilo de Bioy Casares. Bioy Casares me parece uno de los exponentes más importantes de la fantástica, sí, ¿no? De la literatura fantástica. Coincido. Pero una fantástica que obviamente tiene variaciones con respecto a, digamos, el epicentro de lo que fue la fantástica. Hablamos del romanticismo, ¿no? Claro. O sea, hay un proceso estético, una poética narrativa, sobre todo en la narrativa, no en la poesía, que Bioy Casares explota y termina generando un compendio de varios cuentos y sobre todo 2 novelas, que son las que vamos a discutir hoy, que superan ampliamente cualquier aproximación seria a lo que sería la fantástica en la literatura argentina. Me atrevo a decirlo, incluso, salvando la distancia con el buen Julio Cortázar, hay una diferencia, sobre todo en el lenguaje y sobre todo en el estilo y en los temas que elige Bioy Casares. Sí. Y para empezar con esta exposición, que ya se hizo demasiado larga la introducción, creo que tendríamos que hablar obviamente de 2 novelas. Yo voy a exponer algunos aspectos de la invención de Morel, obviamente, no somos originales en ese sentido. Qué gran novela, tan aparte es una novela que en su momento pasó por la escolarización, digamos, hubo una edición creo que de la editorial Coligüe, que la llevó, digamos, como un precio accesible para el colegio. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la literatura del canon escolar? Empieza a convertirse en objeto de guías de análisis, ¿no? ¿Quiénes son los personajes principales? Claro. ¿Cuáles son los temas de tal ¿Cómo capítulo? Se plantea el funcionamiento de la máquina? ¿Cuál es el dilema del héroe en el final de la... Claro. Una cantidad de idioteces que van de la mano de las editoriales, ¿no? Vamos ganando amigos. Sí, me encanta. Vengan de a uno. Claro. Venga, te estamos esperando, Santillana, ven. Puerto de Paz, bueno, en fin, no importa. La cuestión es esta. Es una novela perfectamente accesible para un estudiante de secundaria, siempre y cuando sea bien leída. Es una de esas novelas que tranquilamente se pueden leer en los primeros años de la iniciación literaria y entender qué es lo literario, sin necesidad de caer, como has dicho más de una vez, en la novelita sensacionalista del momento, ¿no? Exactamente. Tenemos la historia, el argumento es un argumento simple pero a la vez complejo, sobre todo en el momento en el que se trata de explicar qué es la invención de Morel. La historia transcurre en una isla extraña, aparentemente... Una de las islas Hélice. Hélice, sí, una isla. Ya, primer punto, anoten para más adelante el concepto de la isla. Una isla paradisíaca, si se quiere. Y horrorosa, la verdad. Y horrorosa por lo que conlleva el interior de la isla. En esta isla hay un fugitivo, lo nombran así, el fugitivo, con mayúscula, que aparece de golpe. Es el narrador. Es el que anota, digamos, es un diario la novela, no lo puede leer como un diario. Exactamente. Y él anota su vida en la isla, no sabe cómo está ahí. Después hay un descubrimiento que es un preso político venezolano, algo así. Exactamente. Piensen en la invención de Morel, sobre todo con las dislocaciones, lo que está fuera de lugar, ¿no? Lo que no termina de decirse con claridad, los claroscuros, ¿no? Es un fugitivo, pero no se sabe, escribe muy bien, tiene una prosa pulidísima. Entonces él empieza a narrar, algunas cuestiones propias de la isla. Hay una enfermedad extraña que aparentemente es parecida al veneno de la radiación, en la comida, y un día encuentra una mujer, Faustín, y la empieza a observar y se enamora, vamos a decirlo así, se enamora de Faustín.
y trata de acercarse, Es así. pero se da cuenta de que Faustín no le da pelota, que nadie se percata de la presencia, porque además de Faustín empiezan a aparecer unos turistas, unos invitados, qué sé yo, hasta que hace su aparición Morel, el doctor Morel. Morel explica, estoy haciendo un resumen muy sintético de la obra, Morel explica que él ha creado un dispositivo, un artefacto, un artilugio, una especie de, voy a decirlo así, perdón por favor a los especialistas, una especie de cinematógrafo. Sí. Con un disco eterno. Yo te diría que es, permíteme que me Sí, meta. por favor. Como una especie de, vos lo dijiste bien, de cinematógrafo, pero a la vez como una internet cinematográfica. Sí, pero anuncia un poco una realidad virtual. 1940. 40. Sí, sí. Hologramas. Por eso algunos hablan de ciencia ficción. Claro. Sí. O ficción científica, preferiría. Sí. Pero bueno. Pero en realidad, lo que menos importa es el dispositivo, porque en definitiva. Total, ahí está la diferencia con la ficción científica, sí. Citando a Ángel. Acá no hay una cuestión de que el artefacto de Morel es, no sé, una especie de creación, digamos, sacada ex nihilo, digamos, de la nada para. Empieza a generar un viaje en el tiempo y tal. No. Obviamente que el título de la novela es La invención de Morel, pero no es el artefacto de Morel. La invención de Morel, que consiste básicamente en esto, en grabar las acciones de las personas y poder reproducirlas ad infinitum, ¿sí? Con la única salvedad de que en el momento en que se empiece a reproducir, lo que graba ese artefacto es el alma de las personas, con lo cual la persona real, en tanto que se reproduzca su vida ficticia, digamos, o su vida grabada, va a morir. Lo que va a vivir es el alma. Atento. Exacto. Que, viste que se graban los olores. Se graba todo. Los perfumes, por supuesto. Pero, vos viste lo que graba. Graba una semana. Una semana, sí, eso. ¿Y Morel qué se siente? ¿Un qué? Un extraño, un fantasma. Un dios. Perdón, un dios. Y una semana es la creación. Ahí empezamos con toda la cuestión simbólica. A mí me gustaría destacar, no me quiero ir demasiado. Observo la semana de la creación. Para darte algún tiempo, ¿no? Pero digo, pensemos en esto. Dale. Borges escribe el prólogo a Bioy Casares y en el prólogo lo compara con La isla del Doctor Moreau de H.G. Wells, por ejemplo. Ahí tenemos un primer inevitable, referente. No olvidemos, por ejemplo, el tema del mitologema de la isla. Claro. ¿No? La isla como entidad, la isla de Próspero en La tempestad de Shakespeare, la utopía de Tomás Moro, la isla de Calipso, la isla de Circe, la isla de las sirenas, las innumerables islas de la literatura universal en las que... Las dos islas históricas de nuestra... Bueno, las islas que ya cobran casi un valor mítico, el regreso a casa. Claro. Furtivo y gris en la penumbra última, y la otra isla donde una diosa vuelca la sangre por una katana. Estaba queriendo escapar. Y la isla que ya se ha aislado nuevamente. Bueno, claro. Es un lindo programa. La isla Esmeralda. La isla Esmeralda de... Claro. Que hay una novela, hay una novela inconclusa de Charlie Failing, a quien le dedicaremos alguna vez, aunque sea un comentario, que comienza así, hubiese llamado La isla Esmeralda, no la terminó de escribir, pobre, porque se murió, pero digo, el mitologema de la isla, como hemos nombrado, tiene una cantidad de elementos, sobre todo metafísicos, que obviamente Bioy Casares, como lector impresionante que era, los tenía a la mano. Ahora, la isla esta, donde sucede la invención de Morel, es una isla metafísica, sobre todo porque da espacio a la dualidad o a lo que Ángel Fareta llama el alter mundus, el mundo donde todo está de alguna manera en un estado trascendente distinto al mundo que conocemos y que de alguna manera viene a superponerse, a dislocar el mundo que conocemos. Claro. El alter mundus es el mundo anterior al mundo que conocemos, al mundo antes del advenimiento de la técnica y de la tecnología. Por eso, lo que quiebra el mundo, por eso en un momento de la novela hay 2 soles y 2 lunas. Entonces, ¿qué descubre el fugitivo? Que hay un sol real y un sol ficticio, o sea, un sol superpuesto, que no es ficticio en realidad, claro, es una proyección. El tema del fantasmata, que acá me voy a meter un poquito con Aristóteles. Aristóteles tiene un texto llamado De Ánima,
y hay una frase en ese texto: "Oportet intelligentem phantasmata speculari". Recordarás que en algún tiempo nuestra querida María Elena te consultó sobre ese tema. Es decir, al inteligente, digamos, no debería generarle especulaciones las apariciones, el fantasmata, ¿no? Lo que se ha traducido más o menos, ¿no? Digamos, lo allí que se donde aparece... no hay dioses, hay fantasmas, dice Novalis. Digo Novalis, bueno. Ahora, lo que se aparece, el fantasmata, que va a ser el tema, digamos, propio, o que ha sido el tema de la literatura fantástica, obra como eje central en la novela de Bioy Casares, porque no sabemos si el fugitivo es también una aparición. Bueno, al final, obviamente no quiero contarles el final, pero hay una cuestión ahí con la manipulación del objeto, pero lo que se aparece es algo que está generado de la nada, porque los turistas y Faustín aparecen de la nada. Como dijiste vos, ex nihilo, ¿no? Se proyectan. Y son nada, porque no sabemos cuál es la materia. Digamos, acá podemos hacer teoría de la imagen, de la fotografía, etcétera. Sí, la fotografía es luz y sombras, y el resto es exposición, sobreexposición, etcétera. El principio del cinematógrafo son fotos tomadas en cierta velocidad que después se reproducen a una velocidad un poco superior para que tengan movimiento. Exacto. ¿Qué pasa ahí? O sea, y fíjense ustedes, en 1940... Bioy Casares está haciendo en su novela, además de estar perfectamente escrita, citando a Borges, no sería exagerado calificarla de perfecta, dice Borges. Digo, en esa novela está puesta toda una teoría, no solamente de la realidad, una teoría filosófica de la realidad, metafísica de la realidad, sino también una teoría de la imagen, del movimiento y de la percepción y de la inteligencia y de lo que es real y de lo que es ficticio, de lo que es digamos, lo que vendrá después con el cinematógrafo ya, digamos, puesto en su mayor esplendor, Internet, la realidad virtual, la inteligencia artificial, y así podríamos seguir enumerando. Yo te doy un dato, Diego. Más que un dato, te tiro una frase de un gran filósofo queridísimo por Borges. Ser es ser percibido. Ah, George Berkeley. Exactamente. Ese es Perkipi. Exactamente. Que pongamos justamente en esta situación, la novela, si uno la mira filosóficamente, ser es ser percibido, porque él percibe a Faustina, al doctor Morel y a todos los invitados que están allí, bailando T para dos. T para dos, bueno, hay claro, toda una lectura y ahí Valencia, ¿no? Del buen Gustavo Cerati, respecto al tema, ¿no? T para tres en realidad. Digo, la invención de Morel, como bien decís, Eva, es un tema perfecto. A ver, cumple perfectamente con lo que dice nuestro querido Ángel. Yo puedo darle a un chico de secundaria, mira, esta es una novela en la que va a pasar esto y hay un elemento sobrenatural. Puedo ir a la guía de manual, pero también puedo encontrarme con algunos de estos elementos y más todavía, porque estamos dejando afuera un montón de cuestiones. La ironía. Bueno, el humor en Bioy Casares. El humor. Hay este personaje, este fugitivo que decís vos, quiere escribir un ensayo sobre Malthus, sobre el control de la humanidad, es decir, está en una isla apestada, porque está apestada, como Troya. Como Troya. Bueno, discúlpenme, ¿no? En la literatura tenemos obviamente referentes imponentes, y después tenemos referentes en la cultura pop, o la cultura popular, que lamentablemente parece que, bueno, obviamente los que saben pueden leerlo, pero hubo una serie en el año 2004, creo que terminó en el 2004, no recuerdo, Lost. Que toma el principio, es una isla donde pasa que ellos lo llevaron a un extremo casi imposible, ya empezaron con la pavada de la ciencia ficción, mal entendida, y la inflación. Digamos, la hiperinflación, ¿no? Es decir, se perdieron en el truco. Claro. Se perdieron en el truco y no inevitable en la esencia, digamos, ¿cómo decirlo? Se perdieron en la forma y no en la sustancia. El mal del siglo XXI. Pero bueno, todo cae en... Perdón, Seba, nos fuimos de tema. No. La invención de Morel. Yo, ante lo que venís diciendo y demás, tal vez haya que plantearse un poquito, alargar un poco el programa, pero en realidad, mientras vos hablabas y lo que decías, me despertaba una cantidad de cosas, porque yo la invención de Morel la di en la escuela secundaria y la doy cada
Te propongo entonces que hagamos eso. Terminemos de analizar, si querés, documentación, y después nos tomamos creo que el público lo va a saber entender. Para ampliar... porque es una novela que... ¿Cuántas páginas tiene? ¿60? En una edición cómoda, claro, es una novela en rigor. En una edición cómoda tendrá unas 100 páginas. Sí, es una novela que se lee en 2 semanas sí, incluso. Con mucha dedicatoria. Con mucha esperanza. Claro. Porque, a ver, si bien Bioy la escribe casi como un juego, ¿no? Sí, aparte otra cosa, creo que operan sobre él cosas. Pero porque también estaba influido, porque en el mismo año, junto con Silvino Campo y Jorge Luis Borges, editan y publican la famosa antología del cuento fantástico. Qué genialidad. Que también es un bodoquito, es una maravilla, que ahí está el famoso texto de la mariposa, de Chuang Tzu. Paréntesis, pedimos disculpas porque hay unas volutas de humo que están cruzando el lente de la cámara. Y dijo, bueno, perdón. Paremos de fumar. No, paremos de fumar un poquito. Claro. O no, o sí, abrimos la por ventana. supuesto. Disculpas. Es un día denso. Sí. Por otra parte, Diego, estoy pensando, en esa misma antología aparece Sombra suele vestir, de José Bianco. Bueno, otro al que le vamos a dedicar un programa. ¿No? Hay que reponerlo realmente. Pero, volviendo a la novela, vos fijate el título, ¿no? La invención de Morel. Es decir, la invención de un mundo. Sí. Él habla de una semana ideal. Sí. La semana es la creación. Yo por eso te llevaba el tema de ¿Cuánto filma? Una semana. ¿Qué está filmando? El amor imposible hacia Faustín, de parte del doctor Morel. Y de parte luego, más tarde, 15 años después, de parte del fugitivo. Es decir, el amor imposible también. Alguien me dirá, está cercano a la beatitud, beata, Beatrice. Bueno. Sí, claro, por supuesto. Ahora, ustedes me dirán y me podrán responder perfectamente, pero yo era un agnóstico, no importa. Estas cosas operan mucho más, están operando. En ciertos personajes, en ciertos escritores que no tienen esa conciencia, que no tienen la conciencia religiosa, porque la conciencia religiosa es una cáscara. Hasta me atrevo a decir, Seba, que uno puede hasta decir, es una pose, ¿no? Porque en algunos casos sí, en algunos casos es vital, ¿no? Es vital, está bien, no sé. Quiero salir en defensa de Ángel. No hablo de decir, si yo digo soy católico, no estoy posando porque soy consecuente con lo que creo, y con lo que hago y con lo que digo. Pero digo, en función a las críticas que se le pueden hacer a Bioy Casares, pero ¿cómo va a escribir un texto en el que haya una relación con la semana de la creación si era agnóstico? Y retomo lo que decís. A veces el hecho de decir, bueno, Borges era agnóstico, digamos, autodefinida como agnóstico, pero es innegable que tiene textos en los que el agnosticismo... Discúlpeme, pero el poema Cristo en la Cruz... Cristo en la Cruz, parece curado por un místico. Adelantamos, se viene el próximo programa sobre las conjuras. Exacto. Vamos a tomar a Borges y los conjurados. Pero me parece que, como bien decís, Seba, y me encanta retomar este tema, el concepto de lo que opera, me atrevo a decir, no inconscientemente, sino involuntariamente. El que sabe escuchar va a poder decir eso que escucha. Digamos, el que sabe inteligere, del latín inteligere, no de lo intelectual, que está mal entendido, sino del que puede ir al mundo de lo inteligible, al alter mundus, donde operan los arquetipos reales de las imágenes proyectadas. Totalmente. Digo, el libro séptimo de Platón, la alegoría de las cavernas, el libro quinto el séptimo de la República, la hiperinflada alegoría de las cavernas, que es una alegoría, digo, plantea de algún modo este principio de qué es lo que vemos proyectado. Es el principio del cine. Del cine como industria, no el cine como arte y como estética, o el concepto de cine. Totalmente. Digo, sí, hoy estamos, hace unos días, por lo menos acá estamos en febrero, hay que confesarlo, vimos la ceremonia de los Oscars, ¿no? Los Oscars, que es la magnificación de una industria en la que opera lo instantáneo, lo inmediato, lo que impacta.
el truco, la película con mejor fotografía, la película que cuenta la realidad social de Pirulo. Digamos los parásitos del arte en general. O del amparte, citando a Avelina Lesper y a Antonio García Villarán, a quien recomendamos muchísimo. El amparte, o lo que podríamos decir, como bien decís, los parásitos, los que se nutren del objeto estético. Bioy Casares era un artista llano, sin ningún tipo de... Es un hombre, digámoslo, era un hombre de la oligarquía argentina, que... Descendiente de... Permítame, con todo el respeto del mundo, lo voy a decir, Diego me va a decir, tan loco lo que está diciendo, pero en cierto modo un inútil. Él lo dijo. Es decir, hereda una cantidad de estancias, no las puede administrar, trata de aprender, no las puede administrar. Es decir, es el inútil al estilo Flaubert, ¿no? En ese sentido, el inútil de la familia, que como dice Sartre, que para esas cosas prácticas no está, y no está para otras tantas cosas, pero que está fundamentalmente presente para algunos aspectos que tienen que ver con eso, con la literatura que en cierto modo siempre incomoda, ¿no? Recuerdo algunas, ¿cómo decirlo? Algunas lecturas fáciles de ciertos textos, ¿no? Pienso en Los malditos franceses y recuerdo la cantidad de clases que he escuchado en los que el satanismo y demás se presenta como, bueno, está bien, sí, bueno, quedémonos en ese nivel. Con Bioy Casares también, ¿no? Es ciencia ficción, bueno, está bien, es superficial, es evasivo. Él se ríe porque escribe justamente un texto sobre la evasión, ¿no? Muy particular. Pero hay algo que quiero remarcar, que vos lo dijiste, Diego. A ver, no voy a decir sobre qué texto me baso, pero yo te digo esto. Todo transcurre en un ámbito cerrado, en una isla, ¿no? Donde se pasa, ¿qué? Una felicidad, porque es una semana feliz. Y de pronto, alguien viene y dice que esto ha sido grabado. ¡Epa! Es decir, hay una historia en la que nos dicen que la felicidad que vivimos va a quedar grabada para la eternidad. Y se va a repetir, porque hemos sido felices, pero eso lo perdimos. ¿Te suena algún texto? Sí. Hay un texto muy antiguo, no suele ser leído mucho, que empieza con la palabra Bereshit, porque está escrito en hebreo, y que habla justamente de eso. Había una pareja, es el doctor Morelli, en el locus amoenus, en el locus amoenus, in illo tempore, en el tiempo de la creación, donde, y casualidad, quiero estar en lugar de ese, ¿sí? Y particularmente, porque atenti, porque ya lo hemos dicho en algún momento, ¿qué es lo que genera la expulsión o digamos el quiebre de ese mundo ideal? Un árbol que contiene el fruto del conocimiento del bien y del mal. Quien coma de ese árbol, quien conozca, porque morder ese fruto es conocer, queda fuera. ¿Cuándo se da el quiebre? Cuando el fugitivo conoce el funcionamiento de la invención de Morel, porque eso es lo que lo va a llevar a creer firmemente de que él tiene que vivir en ese mundo grabado. Y la frase final, un acto de clemencia. Un acto de clemencia. Al que alguna vez encuentre la invención de Morel, le pido por favor que aprenda cómo trasladar la conciencia a la grabación. Sí. Y lo haga conmigo, porque ese será un acto de clemencia. Él sabe que lo que viaja en esa grabación no es la totalidad del ser. Claro. Es una proyección. 1940, una novela de 100 páginas. Bueno, ¿a qué citábamos, Diego? Citábamos un texto sagrado y decíamos que hay dos personajes. ¿Cómo se llama el masculino? Adán. ¿Qué significa en hebreo? Y yo diría que después no vaya. Vanidad. ¿Qué son los personajes de esta novela? Adán, en palíndromo es nada. Nada. Hay un cuento que se llama
Sueño de la noche después del día de Adán. De un autor de cuyo nombre no me quiero acordar, pero que empieza, cuyo apellido empieza con P y termina con horrible. Bueno, es horrible. Bueno, en fin. Pero, Adán nada. Diego, vanidad. Pensemos esto. Fíjense una cosa. Tenemos la vanidad. ¿Qué son el doctor Morel Faustín? Porque en el fondo Faustín es una gitana, sí, ¿no? Que tiene toda una... Aparte Faustín. Claro, lo fáustico. Me parece que vamos a tener que seguir con esto. Y fundamentalmente tomar en cuenta, o esencialmente tomar en cuenta, de que son unos... No, él lo dice. Son unos no bailan bajo la lluvia, después se le entiende que eso en realidad no se está produciendo, sino que está grabado. Bailan bajo la lluvia, T para dos, Valencia, que se repiten constantemente. Son vanidosos. Bueno, están en un jardín, en un mundo ideal. Hablan en francés. Hablan en francés. Comprendí que eran argentinos porque hablaban en francés. Ahí está la ironía, ¿no? ¿Quiénes son los que hablaban en francés en la Argentina? La aristocracia argentina. Claro. O la oligarquía. En cierto modo. La clase terrenal. Aristocracia es otro término, ¿no? Sí, tenés razón. Hablemos de la clase alta pudiente. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que se ha terminado? ¿Qué es lo que quiso firmar Morel? El amor imposible hacia Faustín. Faustín no le da pelota, perdóname el término, discúlpenme, no le da pelota. Y Morel está enamoradísimo de esa Eva originaria. Y ahí no puede considerar en ninguna posibilidad la idea de perderla, pero bueno, la tiene que perder. Entonces dejarla en la memoria, dejarla en una memoria repetida que también es la del mismo texto originario. Mirás la obra y tenés razón, ya nos vamos. Hacemos un corte acá. ¿Qué te parece? ¿Hacemos unos minutos más o hacemos una segunda parte? ¿Qué decís vos? Una segunda parte. Bueno, bien. Los dejamos picando, porque estamos entusiasmados. Acá está el sueño de los héroes. Vamos a hacer una segunda parte, porque hoy se lo merece. Sí, Así totalmente. que la semana que viene, el lunes que viene, prometemos la segunda parte de este programa para dejarlos con la... Sí, totalmente. Gracias por estar ahí. Como han visto, hemos vuelto con todo. Hasta el próximo lunes. Adiós, gracias.